a todas las autoridades y también a los profesores, los estudiantes que están conectados a esta hora. Sé que es hora como de almuerzo, tal vez ya tienen hambre o si están en otro lado, ¿no? Yo debo reconocer que me asusté un poco cuando vi lo de clase magistral, ¿no? Porque la idea era un poco terminar esta jornada haciendo unos ejercicios un poco más prácticos y contarles la forma en que tal vez la literatura los puede acompañar en su llegada, ya sea en presencial o virtual a Chile. Entonces, yo soy, como les contaba Julio, yo soy profesora en la Facultad de Letras, profesora de literatura inglesa y literatura hispánica, también soy escritora y coordino varias actividades culturales en relación al libro en la universidad, de las que también les quiero comentar un poquito. Sé que están algo tarde con los tiempos, entonces a ver lo que podemos hacer en términos de la actividad. También hay cosas que me pueden después enviar por mail si alguien se tiene que desconectar. Entonces hice una presentación, eh, soy muy mala para hacer PowerPoint, así que no se emocionen, es solo para que puedan estar mirando otra cosa que no sea yo. Eh, entonces, como les decía, la idea es conversar un poco de las posibilidades que nos ofrece la escritura creativa y también la literatura en este proceso de llegar a otro país, a otra universidad para muchos de ustedes. Entonces, cuando les pongo la idea de todo cuenta, primero estoy pensando en registrar y la importancia de registrar la experiencia de estudiar, de vivir, en el caso de algunos de ustedes, en otro país. Yo les comentaba aquí a las autoridades de la BRAI que durante mis años del doctorado en Georgetown, en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., me tocó varias veces acompañar a grupos de estudiantes que viajaban a Ecuador a estudiar español. Y es distinto a lo de ustedes, no era un semestre completo de intercambio, sino que eran 6 semanas que estábamos en Ecuador y los estudiantes tomaban clases de literatura y de otros temas y además eh, la idea era que fueran perfeccionando el idioma. Llegaban estudiantes en distintos grados de conocimiento del español. Y una de las cosas que hacíamos dentro de esa experiencia era recalcar la importancia del registro. Entonces les pedíamos a todos los estudiantes que desde el primer día, de hecho se los entregábamos físicamente, les entregábamos un diario. Y la idea era que en ese diario el estudiante pudiera ir registrando día a día su experiencia. En el caso de esta situación en particular, como eran 6 semanas, los podíamos ir leyendo cada cierto tiempo, los profesores que acompañamos a este grupo y revisando. Acá no se trata de dejarlos con la tarea y que tengan que estarse reportando sus registros, pero sí, cuando pensamos en la idea de contar, lo primero es registrar lo que vamos a contar, ¿no? Si quieren escribir un cuento, si quieren escribir un poema, uno anota. Muchas veces antes de largarse escribe en un computador o en lo que sea. Y entonces la importancia de ese primer registro y recomendarles mucho a ustedes que puedan tener ese registro para ustedes o para compartirlo después es muy valioso. Me pasaba a mí con estos estudiantes de Estados Unidos que después una de las cosas que más valoraban era ese diario, con el que se quedaban al final de su experiencia. Entonces tal vez invitarlos a que tengan ese diario en el que puedan ir registrando sus experiencias. Si no puede ser diariamente, semanalmente, o ya vamos a conversar, puede ser incluso una línea diaria. Pero algo que les sirva para llevar ese registro, para esa memoria, esa inscripción, eh, que también puede relacionarse con la escritura creativa. A veces cuando uno piensa, voy a escribir sobre mi experiencia, piensa en escribir cosas que le pasaron realmente, ¿no? Como llevar ese registro. Pero también ese registro puede ser de cosas que vieron, de cosas que soñaron, pueden incluso ocupar esa experiencia para escribir algo más. En Chile hay un concurso muy famoso que probablemente lo van a ver en redes sociales en algún momento, que se llama Santiago en 100 palabras, donde se invita a la gente a publicar, a mandar cuentos de solo 100 palabras. Yo creo que ese puede ser un ejercicio también interesante para poder llevar sus experiencias hacia la escritura creativa, y también la propia universidad tiene concursos literarios. Después, cuando hablamos de escribir, otra de las cosas que hay que tener en cuenta, además del registro, es leer, ¿no? Yo creo que el mejor consejo para alguien que quiere dedicarse a escribir es que lea mucho.
leer mucho varía de persona a persona. Para alguien leer mucho puede ser leer un libro al mes, para alguien leer mucho puede ser leer un libro al día. Lo importante es que la lectura sea parte de su experiencia. Eh, y leer en distintos tipos de formatos. Cuando hablamos, la lectura ha cambiado mucho desde sus comienzos, pero en los últimos años en esta que se le dice la era de la distracción, que tenemos Netflix, en que tenemos redes sociales, que tenemos un montón de mensajes que nos bombardean día a día, es difícil encontrar un tiempo para leer. Edgar Allan Poe decía, cuando describía lo que era un cuento, decía, los cuentos son aquellos textos que se pueden leer de una sentada, in one sitting, ¿cierto? Y la verdad es que en los tiempos que corren es muy difícil leer algo de una sentada. Siempre es como hay algo que nos va a distraer, hay un mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Hay algo que nos va a complicar. Pero la lectura se da en digital, la lectura hay que también pensarla en relación a otros formatos como el audiolibro, como el libro digital. Y cuando pensamos en la experiencia del intercambio, yo una cosa que recomiendo mucho es también tratar de acercarse a la literatura chilena. Eh, Nuevamente, va a depender de los intereses de cada uno de ustedes. Tal vez hay algunos que les interesa mucho la literatura y les gustaría leer varias novelas, y si ese es el caso, al final de la presentación yo les voy a dejar mi correo. No tengo ningún problema en recomendarles libros para leer de literatura chilena como una manera también de acercarse a la cultura, pero también pueden ser, además de novelas, pueden ser cuentos. Yo siempre digo que es importante que encuentren un formato que les acomode, y si de repente son capaces de leer un cuento a la semana, ya es bastante, les ayuda a aquellos de ustedes. Yo entiendo que hay gente que viene de otros países que no hablan español, entonces sirve también como una manera de ampliar el vocabulario, de conocer nuevas palabras. Entonces, sí, si necesitan ayuda en ese sentido, me pueden escribir también. Buscar libros donde el español, no buscar el español tal vez el más barroco y sofisticado, pero buscar textos que los ayuden a acercarse tanto a la cultura chilena como a mejorar el lenguaje. Y por último, no por último, dos cositas. Cuando hablamos de leer, también pueden ser leer cuentos en línea, y yo siempre recomiendo mucho, sobre todo a la gente más joven, que se acerque a los audiocuentos, que busque textos en formato audio, porque muchas veces es más fácil, para mucha gente joven se concentra mejor escuchando y le funciona, no sé, mientras tienen que desplazarse por la ciudad, ir escuchando un cuento o ir escuchando un texto, y eso también los ayuda en el ir aprendiendo el idioma para aquellos que lo necesiten, y también puede hacer que el encuentro con la literatura sea algo más cotidiano, o sea, no algo que hay que como proteger el tiempo y encontrar un momento especial para ponerse a leer, sino que hacer de la lectura parte normal de la existencia mientras hacen su cama o mientras lavan los platos, poder estar escuchando literatura. Y por último, ahí sí que por último, esta lámina no se me arranquen todavía, la importancia de leer en comunidad. Uno a veces piensa que leer es solamente leer yo sola en mi tiempo libre o en el momento que puedo encontrar, pero la verdad es que hay muchas iniciativas, y en el último tiempo, por razones de pandemia, se hacen por Zoom. Hay muchas oportunidades de compartir lecturas, y eso también sirve para conocer más gente, conocer amigos, conocer más de la literatura latinoamericana, literatura chilena. Hay clubes de lectura que son organizados por librerías, a veces por centros culturales en Chile, hay muchos que son gratuitos. Yo el que les puedo contar, y perdón el ejemplo tan cercano, es el club de lectura que hacemos en la universidad. Así como les contaron de otras iniciativas que hay en la universidad, esta es una más, una iniciativa cultural. Es un club de lectura que hacemos en la biblioteca de la Universidad Católica. Nos juntamos una vez por mes, un día miércoles, ahí están los detalles, y por supuesto podemos mandarle la información a cada uno de ustedes. Y son encuentros vía Zoom, leemos una novela o un cuento largo por mes. Las novelas son novelas cortas de 100 páginas, 150 páginas, y nos juntamos vía Zoom y conversamos sobre estas lecturas. A esto llega personas de otras partes de Chile, de otras partes del mundo, y se dan siempre unas discusiones bastante ricas, y permite también que
se pueda conversar sobre literatura sin que sea una clase. Esto no es una, yo soy profesora acá de la universidad, pero no es una clase lo que yo doy, sino que guío la conversación, les cuento un poco del contexto de las distintas obras. Como ven, son todas obras latinoamericanas. Partimos el próximo miércoles con Pedro Páramo, que es de un escritor mexicano. Luego La Amortajada, que es de María Luisa Bombal, que es escritora chilena, El Matadero de Esteban Echeverría, que es de un escritor argentino, y el último, que es el miércoles 16 de junio, junto a la gente que se sume al club, vamos a definir de qué país buscamos un texto que podamos leer entre todos. Pero para aquellos que no están muy familiarizados con la literatura latinoamericana y que tal vez quieran un espacio para poder conversarlo, ese me parece que es una buena iniciativa, así como también hay clubes de lectura relacionados con otras temáticas y otras instituciones también. Como les digo, otras universidades, otros centros culturales, otras librerías. Pero me parece que para aquellos de ustedes que les pueda interesar acercarse a la realidad de Latinoamérica y de Chile a través de la lectura, este puede ser una manera menos intimidante a veces que tomar clases sobre un tema. Cuando pensamos en este ejercicio del registro, entonces mirar, registrar y también leer, otra de las cosas que importa mucho, por supuesto, es la memoria. La idea de que uno cuando va escribiendo va haciendo memoria porque va construyendo algo que va a quedar, pero también uno hace memoria porque va fabricando sus recuerdos. Al recordar, vamos guiando la mirada hacia distintas cosas. Y entonces yo quería terminar este mini taller antes de que se mueran todos de hambre. Quería contarles de un caso específico dentro de la historia de la literatura, que es un libro que luego se ha ido multiplicando y que presenta un ejercicio que es muy interesante para aquellos que quieran empezar a escribir o que ya escriben, o les puede servir mucho en tanto registro de su experiencia ahora con este intercambio, que es el libro Me Acuerdo, o Yo Me Acuerdo. Este libro fue publicado por primera vez por el escritor Joe Brainard, y la particularidad que tiene es que se trata de un libro que, que como dispositivo o como gatillo usa la palabra me acuerdo de y luego va contando distintas cosas. Entonces no se trata, porque una vez le dice a los estudiantes, escriban un cuento, tema libre, y esa libertad y esa de repente los complica más, o uno dice, escriban un cuento de terror o escriban un cuento de amor, y aún es bastante amplio. Pero si yo les digo, escríbanme, y me encantaría que lo hicieran, y esa era la parte creativa que no sé si alcanzamos a meterlo mucho, pero les dejo el desafío desde este segundo. Fíjense que el, el, el de escribir, yo les digo, escriban 5 frases que empiecen con yo me acuerdo, y relacionado a recuerdos de ustedes, de cualquier cosa, y eso cualquiera lo puede hacer, ¿no? No es difícil. Si yo le digo 5 cosas de las que se acuerden, cosas de su infancia, cosas que pasaron hace 5 minutos, cosas que se acuerdan remotamente porque alguien les contó, si yo les digo que hagan ese registro y escriban 5, 10, 15, 20 frases, no es difícil. Y luego irlas leyendo todas juntas va generando un efecto de un texto súper interesante, y un recuerdo va llamando a otro recuerdo. Lo bonito que pasó con este libro me acuerdo de Joe Brainard, fue que luego fue teniendo distintas reencarnaciones, eh, dos de las cuales les recomiendo también mucho, que luego Georges Perec, que es un escritor francés, publicó, me acuerdo, bueno, ahí está obviamente en traducción al español, y hace un par de años nada más, la escritora mexicana Margot Glantz, que tiene 90 años, publicó también este registro que se llama Yo también me acuerdo, ¿no? Y también trayendo temáticas femeninas, temáticas feministas al recuerdo. Entonces, yo les quería mostrar un poco cómo funciona este ejercicio y dejárselos como desafío, como posibilidad a todos ustedes. Entonces, primero, este es Joe Brainard, y por ejemplo, esta es una de las oraciones, así solita. Me acuerdo del primer dibujo que recuerdo haber hecho. Era una novia con un vestido con la cola muy larga, ¿no? Nada muy sofisticado, y de hecho si piénsenlo para sus adentros, si yo les digo, ¿cuál es el primer dibujo que se acuerdan haber hecho?
no sé, es algo en lo que uno tal vez no piensa cotidianamente, pero si les pregunto, todos hemos hecho dibujos en la vida y probablemente empezamos haciendo dibujos de algo que nos gustaba mucho. Entonces, si les digo, anoten eso, ¿cuál es el primer dibujo que se acuerdan haber hecho? Después sigue el libro, ¿no? Y estos son otros ejemplos del texto de Brainerd. Dice, me acuerdo de la única vez que he visto a mi madre llorar. Me estaba comiendo una tarta de albaricoque. Me acuerdo de lo mucho que lloré viendo Al Sur del Pacífico, la peli, las 3 veces. Me acuerdo de lo bien que puede saber un vaso de agua después de un tazón de helado. Me acuerdo de cuando me dieron la insignia de los 5 años por no faltar ni una mañana en 5 años a la escuela dominical metodista. Entonces, de nuevo, son distintas oraciones que si se las muestro solas, como se lo mostré antes, tiene un efecto, si las vamos entrelazando unas con otras, nos empiezan a contar una suerte de historia secreta, ¿no? O sea, si pensamos en las 2 primeras oraciones que salen en la página, que estoy compartiendo en este momento, partimos de ese recuerdo de, me acuerdo de la única vez que he visto a mi madre llorar, y cómo se une con algo tan simple y cotidiano con, me estaba comiendo una tarta de albaricoque, ¿no? Como que eso hubiese capturado ese recuerdo, ¿no? Y es que a veces los recuerdos no son solemnes, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Uno puede ver a su padre llorar y justo en ese minuto, no sé, explotó un globo que uno tenía en la mano, ¿no? Y uno ata esos 2 recuerdos, aparentemente desconectados, y nos van contando una historia. Pero esa oración nos lleva a la siguiente, que dice, me acuerdo de lo mucho que lloré viendo Al Sur del Pacífico, ¿no? Entonces se empieza a armar este tema de ver a alguien llorar yo, ¿no? Entonces, cuando de esa primera oración pasamos a varias oraciones de recuerdos, muchas veces el recuerdo va a llamar a otro recuerdo y a otro y a otro, y se va a empezar a enhebrar esta historia secreta, que yo le digo. Después este es George Perec, y por ejemplo, una de las frases que usa George Perec es, me acuerdo del pan amarillo que hubo durante algún tiempo después de la guerra, ¿no? Entonces, aprovecha de hablar de la guerra, ¿no? Sin hablar formalmente sobre la guerra y lo que está pasando, pero ocupa esto, ¿no? Había un pan amarillo, ¿no? Había este cambio en mi rutina cotidiana y eso nos conecta a esa historia más privada, más mínima, con la historia grande del mundo allá afuera, ¿no? Uno podría pensar ahora con la pandemia, me acuerdo cuando compré mi primera mascarilla. Yo nunca había comprado una mascarilla de las que ahora usamos tanto hasta el año pasado, ¿no? Nunca me había tocado por experiencia personal tener que comprar una mascarilla. Entonces, ¿cómo pensar en eso? Me acuerdo cuando compré mi primera mascarilla, no sé, la encargué por internet porque estábamos encerrados y no se podía salir, o había una fila eterna en la farmacia. Yo creo que la pandemia también nos ofrece esa posibilidad de revisar nuestras memorias, ¿no? Pasamos tanto tiempo encerrados, tanto tiempo solos, que también es interesante poder llevar ese registro como a nivel histórico, digamos, de lo que ha estado pasando, y a veces uno siente que la tarea puede ser muy ambiciosa. Si les digo escriban un ensayo, escriban sus memorias sobre la pandemia, pero si yo les digo escriban 20 frases sobre la pandemia, es más razonable. Escriban 20 frases sobre su experiencia de intercambio, no es difícil. Escriban una diaria, una frase así, simplecita, sin mayores adornos y fuegos artificiales. Y por último, el otro caso que les había comentado, yo también me acuerdo, es de Margot Glantz, esta escritora mexicana, y ella también agrega y va uniendo su historia. Entonces, por ejemplo, en la primera oración de ese libro, que es la que sale aquí como primera oración, después voy mezclando, dice, me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Así abre, y que nos trae, claro, todo esto que luego va a seguir en el libro, que es la idea de cuando yo escribo también me expongo, ¿no? Cuando yo escribo también me examino, y acá me acuerdo que hasta los 30 años creí que era fea y tonta. Luego me acuerdo que solo tuve una muñeca en mi infancia, a lo mejor es un recuerdo falso, que también nos mete esa inquietud, ¿no? Muchos de los recuerdos que tenemos a veces los tenemos porque alguien nos contó, porque nuestros papás nos contaron que hicimos algo cuando éramos niños, pero algo de lo que no nos acordamos. Entonces también empieza a meterse esa ficción, o sea, termina siendo escritura creativa porque finalmente los recuerdos uno los va armando y los va ordenando de cierta manera que no es la manera natural. Me acuerdo que mi papá tenía una colección de pipas, me acuerdo que nació un 28 de enero de 1930, y luego la oración que sigue es la que sigue efectivamente en la página, dice, me acuerdo que un 28 de enero de 1939 Virginia Woolf visitó a Sigmund Freud, recién llegado a Inglaterra perseguido por los nazis.
¿no? Entonces, lo que va haciendo también es que uno trae una fecha a colación, el 28 de enero de 1930, cuando nace la autora, y eso se engarza con otros 28 de enero en esta historia. O sea, si yo les dijera, ¿se acuerdan otras cosas que pasaron para ustedes el día 11 de marzo? ¿No? ¿Tiene algún otro recuerdo del 11 de marzo? Si yo les digo, pensando acá, como maneras de gatillar los recuerdos, los objetos son una manera muy importante de poder aterrizar los recuerdos. Entonces, en este caso, me acuerdo que solo tuve una muñeca en mi infancia. ¿Se acuerdan de sus primeros juguetes, por ejemplo? O también aquellos de ustedes que van a venir a Chile, ¿qué traen en su maleta? ¿Traen en su maleta de repente alguna cosa que los, como un souvenir? ¿Traen algún recuerdo de familia? ¿Traen alguna cosa que es su vestido de la buena suerte? ¿O algo que les regaló la abuela? O sea, poder pensar también en aterrizar la experiencia y los recuerdos a través de esos objetos y nuestra relación con los objetos. ¿Cuáles son los objetos indispensables para un estudiante de intercambio? ¿Qué historias cuenta eso? O sea, pensaba en lo que decía Julio recién sobre la tarjeta VIP, que cuando lo escuchaba pensaba, sí, qué información más importante, porque obviamente acá no es que uno espere en el paradero de micro y se suba y pague con monedas, como podría ser en otro país. Acá hay que tener esa tarjeta, si no, no puedes viajar. Entonces, qué importante tener esa tarjeta, porque si no, tu movimiento en la ciudad se ve complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que andar con hay que andar con mascarilla ahora, ¿cierto? En todas partes hay que tener mascarilla, hay que andar con alcohol gel en la cartera. Entonces, todos esos objetos también nos van moldeando la experiencia y nos van haciendo, van guardando experiencia a la que nosotros podemos acceder después. Me acuerdo que además de ser disléxica, soy consumista. Me acuerdo que Sor Juana y sus contemporáneos pensaban que el estómago era como una caldera que, que transmitía la energía del cuerpo. Me acuerdo que en 1960 vi mis primeras ballenas azules, ¿no? Me están pidiendo que por temas de tiempo, yo sé que se atrasó mucho, que nos saltemos la parte interactiva, pero mi idea en este momento era que pudiéramos compartir cada uno una oración de me acuerdo que y poder ir examinándolas y construyéndolas junto a los demás. Uno podría pensar también en otros verbos como espero que, y pensar en todas las expectativas que tienen ustedes de estudiar en la UC ahora. Espero, no sé, hacer muchos amigos, espero viajar al sur de Chile, espero conocer algún lugar, no sé, y poder hacer un texto junto a todas esas expectativas. Podría ser algo muy bonito. Entonces, nada, como nos saltamos ese pedacito, de todas formas quiero invitarlos, y por eso les dejo mi correo electrónico ahí, bueno, por si cualquier cosa les sirvo, soy profesora de la universidad, profesora de literatura, coordino el club de lectura, invitadísimos al club de lectura, y si están interesados en la literatura chilena o latinoamericana y quieren sugerencias, me escriben y feliz de darles las sugerencias, y también los invito a que lleven registro de su experiencia de intercambio, que puedan ir escribiendo algo, aunque sea una oración diaria, algo que les pasó hoy. Hoy tuve mi charla informativa, hoy compré mi tarjeta VIP, hoy probé la piscola, no sé, pero poder ir construyendo su experiencia y luego ver qué texto se arma. O sea, no obligarse a escribir 2 páginas diarias, pero de repente una oración, una frase cada día. Y sería muy bonito, y si alguien las quiere compartir conmigo y que las lea, feliz también me las puede enviar. Y sería bonito contar con esas frases al final de su intercambio y que desde la vicerrectoría las pudieran recopilar y poder hacer algún tipo de texto para compartir el próximo año para la bienvenida, por ejemplo, con estas experiencias. Y nada, darle la bienvenida a la universidad. Es una maravillosa universidad en la que tengo la gran alegría de trabajar, y bienvenidos y que sea una gran experiencia para todos ustedes.